Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Hoy veremos el libro de Levítico, en el cual hablaremos sobre las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Sabes de qué trata el libro de Levítico? ¿Por qué Dios mandó leyes? ¿Y cuál era el propósito de estas leyes? Te daremos respuesta a estas preguntas. Pero antes queremos que seas parte de esta bendición, suscribiéndote a este canal, regalándonos un like y compartiendo este video para seguir llevando la palabra de Dios a más personas en el mundo. Comencemos. El autor de este libro es Moisés. El nombre Levítico proviene del término latino Leviticus, que a su vez deriva del griego aevítico y significa relativo a los levitas. En hebreo el libro es conocido como Vayikra, que significa y él llamó, refiriéndose a las primeras palabras del libro. Levítico establece normas sobre la pureza, el culto, los sacrificios y la santidad, proporcionando un marco legal y ritual para la vida del pueblo de Israel. Las leyes. Las leyes se dividen en 6 grandes grupos que son: leyes sobre los sacrificios, consagración de los sacerdotes, leyes sobre la pureza, el día de la expiación también conocido como Yom Kippur, leyes de santidad y leyes sobre los votos y diezmos. Leyes sobre los sacrificios. Las leyes sobre los sacrificios contenían el holocausto, que era una ofrenda quemada en su totalidad, la ofrenda de cereal, que era para gratitud a Dios, la ofrenda de paz, que era para la comunión con Dios, la ofrenda por el pecado era para la purificación del pecado, y la ofrenda por la culpa era para la compensación de ofensas. Consagración de Aarón y de sus hijos. Se le encomienda a Moisés consagrar a Aarón y sus hijos como sacerdotes del tabernáculo para el servicio a Dios. Se les ungió con aceite y se les vistió con vestiduras sagradas, y de igual manera se realizaron sacrificios para su purificación. El capítulo 10 nos muestra la muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, por ofrecer fuego extraño en el altar no autorizado por Dios. Fueron consumidos por fuego divino, destacando la santidad del sacerdocio. Leyes sobre la pureza. Animales puros e impuros. Se distinguían entre animales aptos para el consumo y los que no eran aptos. Y el propósito de esto era la higiene y la distinción del pueblo de Dios. La pureza después del parto. La mujer quedaba ritualmente impura después del nacimiento de un hijo, 7 días por un varón y 14 días por una mujer. Después debía presentar un sacrificio para su purificación. Leyes sobre lepra. Se establecían procedimientos para detectar y aislar a los leprosos, fuese hombre o mujer, y para su purificación tenían que hacer sacrificios y un ritual con 2 aves. El día de la expiación o Yom Kippur. Uno de los días más sagrados en el calendario israelita. El Yom Kippur servía para expiar los pecados de toda la nación. Se sacrificaban 2 machos cabríos. Uno se sacrificaba para purificación y el otro, chivo expiatorio, era enviado al desierto simbolizando la eliminación del pecado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para rociar la sangre sobre el propiciatorio. Leyes de santidad. La prohibición de la ingesta o de comer sangre. Esto quería decir que la sangre simbolizaba la vida y solo debía usarse en los sacrificios. Leyes sobre la moral sexual. Se prohibían relaciones incestuosas, adulterios, bestialismos y homosexualidad. Destacaba el principio: sed santos porque yo soy santo. Justicia social y amor al prójimo.
Se ordenaba ayudar a los pobres, no engañar, no explotar a los trabajadores y amar al prójimo como a uno mismo. Fiestas solemnes. Dios estableció festividades para recordar su obra. El Shabbat era un día especial de descanso en el cual el pueblo cesaba sus labores y dedicaba tiempo a Dios. Representaba la creación y más tarde simbolizó la paz y el descanso en Cristo. Pascua y panes sin levadura. Recuerda la noche en que Dios libró a los israelitas de la muerte en Egipto, cuando la sangre del Cordero Pascual fue puesta en los dinteles de sus casas. Pentecostés. Celebrar la cosecha de trigo y recordar la entrega de la ley en el Sinaí. Se ofrecían 2 panes con levadura y sacrificios en agradecimiento por la cosecha. Día de las trompetas. Marcaba el inicio del año civil y llamaba al pueblo a prepararse para el día de la expiación. Día de la expiación. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo con la sangre de un sacrificio y enviaba el chivo expiatorio al desierto con los pecados de la nación. Fiesta de los tabernáculos. Recordar la provisión de Dios en el desierto. Durante esta fiesta los israelitas vivían en cabañas temporales para recordar su travesía por el desierto. La ley del jubileo. Se basaba en que cada 50 años la tierra descansaba, se liberaban esclavos y se devolvían tierras a sus dueños originarios. Bendiciones y maldiciones. La obediencia abarcaba la prosperidad, la lluvia y la seguridad, mientras que en la desobediencia eran enfermedades, invasiones y exilio. Levítico 27. Trata sobre los votos y el diezmo, estableciendo regulaciones específicas para las promesas hechas a Dios y las ofrendas obligatorias. Este capítulo cierra el libro de Levítico con instrucciones sobre cómo los israelitas podían dedicar algo a Dios voluntaria u obligatoriamente. Bueno, mis hermanos y amigos, aquí termina el libro de Levítico, el cual esperamos haya sido de su agrado y para bendición. En el próximo video explicaremos el libro de Números, en donde hablaremos sobre la travesía del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab. Dios te bendiga y te guarde.